Anteriormente vimos cómo un renombrado sabio florentino llamado Toscanelli influyó en el descubrimiento de América al aportar a Cristóbal Colón un mapa que disminuía el perímetro de la Tierra en un 25%, acercando Asia a Europa. Sin embargo, existen evidencias en el diario de a bordo de Cristóbal Colón que apuntan a que dicho mapa tenía cartografiadas en su justo lugar las islas que supuestamente Colón iba a descubrir, lo que significa que aquellas regiones ya habían sido exploradas y cartografiadas antes de 1492. Para comprender cómo esto fue posible, debemos personarnos en el momento de la muerte de otro sabio, la de Nicolás de Cusa, acontecida el 11 de agosto de 1464. Desde tiempos de Eugenio IV, este cardenal había ostentado el cargo de legado papal a lo largo de los sucesivos pontificados, hasta que en el año 1459 fue nombrado vicario general de los asuntos temporales del nuevo Papa Pío II. Acompañaba a este papa a Ancona, el puerto italiano desde el cual iba a iniciarse la cruzada contra los turcos tras la caída de Constantinopla, cuando la muerte le sorprendió en Umbría y un poco más tarde al propio papa en Ancona. Aquel día, como albacea de su testamento, estaban presentes dos íntimos del cardenal, que también formaban parte de aquel séquito papal. Uno, su médico personal, el portugués Fernando Martins de Roris. El otro, el mismísimo Toscanelli, que por aquel entonces trabajaba como cosmólogo para el Papa Pío II. Sirva la escena para certificar la estrecha relación que unió a estos tres personajes sin duda sabios, ya que el renombrado cardenal no solo le dedicó sus obras matemáticas a Toscanelli, sino que también, en su obra metafísica de nona liud, le dio protagonismo a Fernando Martins, presentándolo como doctor en medicina y bachiller en teología. Y es que además de médico, el portugués fue canónigo de la Catedral de Lisboa. Pero más que por sus capacidades, Fernando Martins es importante en este relato por sus relaciones, ya que no solo era familiar del rey Alfonso V de Portugal, sino también de la esposa de Cristóbal Colón, la portuguesa Felipa Moniz de Perestelo. Así, 10 años después de la muerte de Nicolás de Cusa, a petición de su allegado el rey de Portugal, Fernando Martins preguntará a su amigo Toscanelli sobre la navegación a las Indias. La razón quizás porque gracias a su labor en el Vaticano, Toscanelli era considerado la máxima autoridad geográfica de Europa. La respuesta a tal petición llegaría el 25 de junio de 1474, en una misiva en la que un Toscanelli, complacido por la petición del monarca, adjunta una carta de marear. En ella dibuja el comienzo de la tierra de Indias al oeste y fija el rumbo a través de meridianos y paralelos, al igual que los lugares a los que hallar refugio, demostrando así su conocimiento de la zona. A continuación, parafraseando a Marco Polo, habla de las provincias de Catay y Mangi, del puerto de Saitón y de la ciudad de Quinsay, y cómo no de la muy noble isla de Zipango. Pero en su narrativa hace una curiosa revelación. Ante el Papa, Eugenio IV acudió un embajador que le habló de la gran amistad que aquellos príncipes y pueblos tenían con los cristianos. Yo hablé con él de muchas cosas y de las grandezas de los edificios reales y de la anchura y longitud de sus ríos. Toscanelli asegura haber hablado personalmente con un embajador llegado de aquellas tierras a la Roma de Eugenio IV, pontífice entre los años 1431 y 1447. Atendiendo a la historia oficial, lo lógico es pensar que dicho embajador debía provenir de los límites del Imperio Ming. Pero Toscanelli hace una sorprendente declaración con respecto a las tierras del emisario. El descubrimiento de este territorio es más importante que el de ningún otro. No solo se pueden conseguir en él grandes ganancias y muchas cosas ricas, sino también oro, plata, piedras preciosas y toda suerte de especias y en gran cantidad, y de las que nada llega hasta nuestros países. El descubrimiento de este territorio. ¿A qué territorio se refiere? ¿Era acaso la China, la India o el Japón territorios por descubrir a finales del siglo XV? Evidentemente no. Es más, Toscanelli parece hablar del oro, la plata y las joyas de aquellos territorios como si fueran algo que ganar y no con lo que comerciar.
Y si, gracias a la ruta de la seda, hacía más de 1500 años que los productos de Oriente llegaban a Occidente, extrañamente Toscanelli afirma que de aquellas tierras no llegaba nada a Europa. Podría concluirse que la causa era el dominio turco de Constantinopla, pero al finalizar su carta, Toscanelli afirma: Pero, como no se conoce el camino, todas estas cosas permanecen ocultas y desconocidas, cuando en realidad se puede llegar hasta allí con toda seguridad. No hay duda, la única tierra hacia la cual no se conocía el camino y cuyas cosas permanecían ocultas y desconocidas en la Europa del siglo XV era América. Hoy se sabe que durante el Concilio de Florencia, Toscanelli conoció al insigne humanista y filósofo bizantino Platón. Fue él quien le informó de un geógrafo griego olvidado y desconocido en Italia llamado Estrabón, y también debió informarle de la práctica de la transposición de la información geográfica, siendo esta la razón por la que en su carta Toscanelli habla de las desconocidas regiones de América que por entonces no tenían nombre, valiéndose de los nombres de regiones de la conocida Asia. El error de Toscanelli, por tanto, con respecto al perímetro terrestre nunca fue tal, algo lógico ya que gracias a los escritos de Regiomontano también sabemos que además del mejor geógrafo, Toscanelli era considerado el matemático más insigne de su tiempo. Por todo ello, unos años más tarde, puede que gracias al parentesco de su mujer con Fernando Martins, será Colón quien escriba a Toscanelli para consultarle personalmente su proyecto de cruzar el Atlántico. Se iniciaría así una relación epistolar de la que se conservan la copia de 2 cartas de Toscanelli a Colón, transcritas por Hernando Colón en la biografía que escribiera sobre su padre. En una de ellas, Toscanelli reenvía a Colón una copia de la carta y el mapa que enviara a Fernando Martins. Y en la otra se alegra por haber impulsado al genovés a realizar el viaje, vaticinándole grandísima fama, ya que en aquellas tierras habían abundantísimas especies y joyas, y reyes y príncipes, algunos ya cristianos, deseosos de tener contacto con Europa. Curioso, ¿verdad? Indios cristianos antes del descubrimiento de América. Pero Toscanelli hace además otra importante declaración con respecto al itinerario de las Indias. Tú no lo podrás conocer perfectamente sino con la experiencia o la práctica, que yo he tenido abundantemente, así como la buena y correcta información de hombres ilustres y de gran sabiduría que desde dichos lugares han llegado a esta corte de Roma, así como de mercaderes que han comerciado mucho tiempo en aquellas tierras y son personas de gran autoridad. De esta forma, el físico florentino señala que Roma sabe, que hombres ilustres y de gran autoridad saben, y que él, por experiencia propia y práctica, sabe. La familia de Toscanelli, y especialmente su hermano, debía su inmensa fortuna al comercio de especias. Fueron ellos algunos de los mercaderes que han comerciado mucho tiempo en aquellas tierras y son personas de gran autoridad. Es más, dado que él mismo reconoce haber tenido abundantemente la experiencia o la práctica del itinerario, ¿es posible que él personalmente ya hubiera viajado a aquellas tierras? La respuesta debe ser afirmativa, ya que sólo así se entiende que sea capaz de levantar mapas de aquellas regiones y se ofrezca a revelar el itinerario que conduce a las cosas que permanecen ocultas y desconocidas, ni más ni menos que al mismísimo rey Alfonso V de Portugal. Pero Toscanelli afirma además que hombres ilustres y de gran autoridad habían llegado de aquellas tierras a Roma, reconociendo en la carta que escribiera a Fernando Martins haber hablado personalmente con uno de ellos en la corte del Papa Eugenio IV. Toscanelli, por tanto, debía saber bien de lo que hablaba cuando afirmaba que Roma sabía de aquellas tierras, y no solo por haber sido cosmólogo del Vaticano, sino también por lazos de sangre, ya que el 9 de agosto de 1471, bajo el nombre de Sixto IV, había sido nombrado Papa Francisco de la Rovere, un miembro de la familia con la que Toscanelli estaba relacionado. Efectivamente, la hermana de Toscanelli, Ana del Pozo, estaba casada con Giovanni de la Rovere, con quien tuvo 2 hijos, Cristoforo y Domenico de la Rovere. Bien es cierto que estos sobrinos de Toscanelli pertenecían a la rama del Piamonte y el Papa provenía de la rama de Savona,
por lo que en principio solo eran parientes lejanos, pero no es menos cierto que Sixto IV benefició generosamente a estos dos hombres de iglesia, a estos dos cardenales que pasaron de la modestia a la opulencia. Hoy la tumba de los sobrinos de Toscanelli se pueden visitar en una iglesia íntimamente ligada a la familia de la Rovere, la iglesia de Santa María dal Popolo en Roma. Realizada en el año 1479, esto es, 13 años antes del descubrimiento de América, en el arco de la tumba de Cristoforo, entre bellotas y hojas de roble, el árbol del emblema y el significado en español del apellido Rovere, están esculpidas las cabezas de unos hombres imberbes de ancha cara, adornados con tocados de plumas que guardan un extraordinario parecido con los indios del Brasil. El artífice de esta temporal tumba, el arquitecto y escultor Andrea Begno, había recibido tal encargo de un sobrino de Sixto IV, el cardenal Giuliano de la Rovere, que el 1 de noviembre de 1503 fue nombrado papa bajo el nombre de Julio II. Julio II fue el mecenas y protector de Rafael Sanzio y precisamente quien le encomendó la realización de la Escuela de Atenas, la obra que, como hemos visto en vídeos anteriores, revela el conocimiento de América desde tiempos de Alejandro Magno. Así pues, el saber del Vaticano parece ser la clave por la que Toscanelli era capaz de levantar mapas de aquellas regiones. ¿No les parece?